Bueno, hoy quiero continuar y quiero que sigamos hablando acerca de una serie que estamos tocando desde la semana pasada, y es vivir la vida abundante. Y esta serie la hemos comenzado basados en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, donde la palabra dice que el enemigo, el ladrón, vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Hemos hablado varios principios de cómo tener una vida abundante, y para recordar y poner en un poquito de contexto a todos, acuérdense que para tener una vida abundante hablamos de refrenar la lengua, hablamos también de tener restitución, de tener una vida de perdón, de hacer procesos de perdón. Y hemos hablado de varios principios de lo que es declarar la palabra sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, y de bendecirlos. Hoy quiero continuar con el quinto principio para tener o vivir una vida abundante. Y voy a hablarles acerca de no olvidarnos. Tome apunte, escriba ahí, no olvidarnos. Oiga bien, este es el quinto principio para tener una vida abundante. No olvidarnos. Diga conmigo, no olvidarnos. Y quiero llevarlos a Deuteronomio, capítulo número 10, versículo número 12. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Capítulo 10, versículo número 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oiga bien, este versículo que es fascinante, cuando Moisés le dice al pueblo: ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Y él le dice que anden en sus caminos, que teman a Dios, que lo sirvan, que busquen al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, hoy vamos a hablar de ese principio, de no olvidarnos. Y usted dirá, ¿qué significa no olvidarnos? La palabra no olvidar viene de una raíz hebrea que significa extraviar, es decir, estar ausente o ajeno. O sea que cuando nosotros nos olvidamos, nos extraviamos o quedamos ausentes o ajenos. Y por eso hoy quiero hablarles de esto, de no olvidarnos. Y quiero que venga conmigo ahora el capítulo 8, versículo 11 al 19 del libro de Deuteronomio, y escuchen lo que dice la palabra. Mire cómo Dios les advierte a ellos de este principio de no olvidarse. Y dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se te aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tienes se te aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y el versículo 17 dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Si no, acuérdate, diga conmigo, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y mira la advertencia del versículo 19, que el versículo 19 es increíble, y dice: mas si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros que de cierto
perecerán. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabe qué es lo que la palabra aquí el Señor está advirtiendo a través de Moisés? Y mire que esto es una constante para los que son lectores de la Biblia, de los libros de la Biblia. Nosotros damos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros que ponen toda la Biblia, el Señor siempre le advirtió al pueblo de cuidarse, de olvidarse del Señor, de olvidarse de todo por donde Dios los pasó. Y sabe que el pueblo de Israel aquí ya iban a entrar, estaban muy cerca a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y sabe que ellos iban a entrar y era una tierra que la Biblia dice que era una tierra que iba a fluir leche y miel, era una tierra buena, una tierra abundante, donde ellos iban a prosperar y a crecer y a avanzar. Y lo que el Señor más les advirtió y le dijo: cuídese de no olvidarse del Señor su Dios. Cuando estén comiendo de lo que no plantaron, cuando estén viviendo en casas que no edificaron, cuando estén tomando agua de pozos que no cavaron, cuando estén prósperos y abundantes, cuídese de no olvidarse del Señor su Dios, que los sacó de la tierra de esclavitud. Y esto es lo que nosotros encontramos, la advertencia de Dios por toda parte, de no olvidarse. Y usted pregunta y dirá: ¿y por qué hoy nos está hablando que para tener una vida abundante tenemos que cuidarnos de no olvidarnos? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano, la tendencia es siempre a olvidarse. Y sabe que yo he visto algo, que la gente lo que más olvida siempre son las cosas buenas, pero las cosas malas, no, esas sí se acuerdan todo el tiempo. Y cuando uno le dice: oye, pero se acuerda del favor, yo no me acuerdo, lo único que me acuerdo fue que me traicionó, que me hizo a una mala jugada, que por su culpa esto, y siempre esa es la tendencia. Y las cosas buenas se nos olvidan, las cosas aún, oiga bien esto, que nosotros tenemos siempre cosas buenas de otras personas, siempre se nos olvida. Hay gente que se le olvida las deudas que tiene que pagar, pero lo que le deben, eso sí no se le olvida. Pero aquí hay un principio muy poderoso que Dios nos quiere dejar en este día. Entonces mire lo que dice, y quiero llevarlos a 1 Samuel capítulo 12 versículo número 8. Dice: cuando Jacob hubo entrado en Egipto, esto está haciendo un recuento, vuestros padres clamaron al Señor y Dios envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y el versículo 9 dice: y olvidaron al Señor su Dios, el que los... Y dice: y él los vendió en mano de Sixara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron la guerra. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí Samuel cuando dice que el Señor los sacó? Y Dios levantó a Moisés y a Aarón, pero dice que la palabra que ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron de todo lo que Dios hizo por ellos. Y entonces dice que Dios los entregó. ¿A quién? A los enemigos. Los entregó a Sisara, el general o el jefe del ejército de Azor, en mano de los filisteos y en mano de Moab, los cuales hicieron guerra contra ellos. ¿Y sabe todo por qué? Porque se olvidaron. Yo creo que ya estamos entrando en materia aquí y usted ya sabe este mensaje, cuál es el objetivo y para dónde nos quiere llevar esta palabra. Quiero que venga también al Salmo 78, versículos 10 y 11. Dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Y el 11 dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y esto es una constante en toda la Biblia, en toda la historia, que el ser humano se olvida.
Y yo aquí lo que estoy hablando no es, mi hermano, de que mantengamos recordando las heridas, porque acuérdese que para vivir una vida abundante hay que hacer proceso de sanidad, porque si nosotros tenemos una herida que alguien nos causó, pues inmediatamente debemos hacer este proceso y sanar nuestro corazón para que la amargura no salga ahí a hacernos daño. Pero la tendencia siempre es a olvidarnos. Mire, y nosotros los seres humanos nos olvidamos tan rápido de las cosas buenas. Yo recuerdo una vez estaba yo caminando por ahí en Montenegro subiendo por la parte que le llaman la U, y venía yo caminando cuando en esas pasaba una señora delgadita ella, y me saludó y me volvió la mano y me llamó y me dijo: ¡Pastor! Y me gritó así como saludándome feliz. Y entonces yo también pues le contesté a su saludo y a esa efusividad de la señora. Y entonces yo, mientras que ella me hablaba algo, ella venía con otra persona y yo trataba de echar cabeza. ¿Quién es esta señora? Para ubicarme, y no lograba como ubicarme quién era. Y entonces ella le dice a otra persona que venía con ella y le dice: ¿se acuerda que yo le conté que hubo un pastor que hace tanto tiempo me ayudó, que hizo esto y esto por mí? Y la otra persona le decía: sí, me acuerdo. Me dijo: es él. Y yo no tengo ni idea. Todavía han pasado como 2-3 años y todavía estoy echando cabeza. ¿Dónde? ¿Quién es? ¿En qué momento? Yo no me acuerdo. Pero lo que quiero llegar es que ella sí se acordaba. Y entonces yo le dije: bueno, qué bendición, me alegro. Y ella empezó a contarme después de ese momento lo que pasó. Y yo dije: gracias, Señor, porque al menos esta señora se acordó de que un día le hicimos un favor y la bendijimos. Entonces yo quiero hoy hablarles de eso, de no olvidarnos. Ahora, ¿de qué sí debemos olvidarnos? Porque usted preguntará y dirá: pastor, bueno, ¿de qué entonces no me debo olvidar? Y hoy les voy a hablar de qué no se deben olvidar y de qué sí se deben olvidar. Entonces, anote, ¿de qué debemos olvidarnos? Oiga, ¿de qué debemos olvidarnos? Número 1, de la vergüenza de la juventud. Y quiero que venga conmigo a Isaías 54, versículo 4. Y dice aquí la palabra: no temas, pues no serás confundido. No te avergüences, porque no serás afrentado, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y el capítulo 43, versículo 18 de Isaías dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Entonces, de lo que sí debemos olvidarnos es de toda esa vergüenza o de todas esas cosas malas que hicimos en nuestra juventud. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que todavía se acuerda de esas cosas que hizo cuando joven, cuando adolescente, esas malas decisiones, y todavía se maltratan. Ay, yo me acuerdo esa embarrada que hice cuando estaba en tal parte. Y lo que dice el Señor: olvídate de esa vergüenza de tu pasado. O sea, ya, y como dice una canción, ya lo pasado, ya, olvídate de esa vergüenza de tu juventud. Por eso es que nosotros sabemos que si cometimos errores o cometimos pecados en nuestra juventud, tomamos malas decisiones, acuérdese que el Señor ya nos perdonó. Eso no quiere decir que entonces, no, lo que está hablando aquí es que olvidemos, porque ya Dios nos perdonó, y sigamos avanzando. Número 2, ¿de qué debemos olvidarnos? De las angustias debemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque la gente le queda todavía como ese trauma de la angustia. Yo no sé si ustedes en algún momento pasaron o
en el pasado, alguna angustia difícil que usted dice, Dios mío, y hoy de pronto empieza algo a acontecer y esas mismas angustias, ay, me acuerdo cuando esto pasó hace 10 años, me acuerdo cuando aquello. ¿A usted no les ha pasado que cuando a uno le empieza a doler el pecho o la rodilla o la cintura y empieza la gente a decirle a uno historias? Ay, así empezó mi abuelito y se murió al mes. Así empezó mi tía con ese dolor y empezó así y le tuvieron que amputar una mano y luego sufrió tanto y se murió, y uno empieza a latirle el corazón y a metérsele esa angustia y uno a imaginarse todas esas escenas y uno dice, ay, Dios mío, y se acuerda uno. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que nos olvidemos de esas angustias. Y mira lo que dice Isaías capítulo 65 versículo 16. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. O sea que lo que el Señor está diciendo, que si en tu pasado, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu infancia o en tu edad adulta, cuando no tenías al Señor en tu corazón y vivías en esa angustia, lo que el Señor está diciendo, olvídate de ellas, porque ahora me tienes a mí, porque ahora tienes al Todopoderoso, porque ahora tienes al Creador del cielo y de la tierra que está contigo. Por eso es que yo muchas veces le digo a la gente, y cuando le hablo y le digo, ¿por qué se angustian? Y algunos me dicen, porque es que en el pasado, porque es que hace 10 años vivimos algo parecido. Y yo siempre le hago esta pregunta, ¿y hace 10 años tú tenías a Jesús en tu corazón? Ah, bueno, la verdad no, pastor, no lo conocía, algún día había ido a alguna iglesia, alguien me había comentado, pero la verdad no. Y yo le digo, y ahora 10 años después de que viviste esa angustia, ahora ¿cómo es tu relación con Dios? Ah, no, ahora Jesús es mi Señor, es mi Salvador, está en mi corazón, ahora creo en Él, ahora avanzo, me congrego, estoy perseverando en los mandamientos de Dios. Y entonces yo le digo, y entonces ¿por qué se angustia? Porque ahora tenemos al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. ¿Ven ustedes la diferencia del antes y el después? Y por eso el Señor está diciendo, olvídate de esas angustias, olvídate de la angustia del pasado, porque ahora me tienes a mí, y si tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis queridos hermanos y amigos? Y número 3, ¿de qué debemos olvidarnos? De la miseria. Diga conmigo, de la miseria. Oiga bien esto. Y dice el libro de Job, capítulo número 11, versículo 16. Y yo creo que Job, los que conocemos un poquito la historia y hemos leído la palabra y estamos familiarizados con las historias bíblicas y con la palabra de Dios, conocemos quién es Job. Y sabemos que Job vivió por situaciones muy dolorosas. En un mismo día sus hijos se murieron, perdió todas sus posesiones. En otro tiempito su familia, su esposa, su salud, todos sus amigos, sus parientes, todo vivió una cosa terrible. Y yo creo que hoy mucha gente ha vivido calamidades muy terribles, muy trágicas, pero yo creo que no se pueden comparar con la vida o la experiencia de Job. Pero ¿sabe qué dijo Job? Oiga bien esto, Job capítulo 11, versículo 16. Dice, olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. ¿Sabe qué es lo que está diciendo él? Olvidarás tus miserias, y si te vas a acordar de ellas, te vas a acordar como aguas que pasaron, no con dolor, no con esa rabia, no con esa frustración, no con ese dolor en tu corazón. Por eso es que vamos a olvidar esa miseria. Y dice Filipenses capítulo 3 versículo 13, dice la palabra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y oiga lo que hacía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está
adelante. ¡Wow! ¿Sabe qué es lo que él dijo? Yo ciertamente hago una cosa. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros mantenemos recordando el pasado, lo que hicimos o lo que nos hicieron, o la vergüenza o las miserias del pasado, no vamos a poder avanzar. Y el consejo que nos da Pablo es eso. Y él dice: yo ciertamente, olvidando y dejando atrás todo lo que viví, me extiendo hacia adelante. Avanzo hacia adelante. Y eso es lo que hoy quiero decirte en este día. Si de algo nos vamos a olvidar, nos vamos a olvidar de todo lo pasado. Nos vamos a olvidar de la vergüenza de nuestra juventud. Mire, yo conozco personas hoy adultas que son de familia, que hoy conocen al Señor y a lo mejor en su juventud vivieron una vida perdida y hoy, todavía años después, se sienten avergonzados. Y el Señor está diciendo: olvida tu vergüenza, más bien míralo como un ejemplo para que puedas y como autoridad para que puedas ayudar a las próximas generaciones. Olvídate de las angustias, olvídate de la miseria, de todo eso que viviste, y extiéndete hacia adelante. Ahora, ¿de qué no debemos olvidarnos? Anote así esta pregunta o este subtítulo: ¿de qué no debemos olvidarnos? Y quiero que aquí entremos en algo que yo sé que nos va a edificar muchísimo. Número 1, no podemos olvidarnos de los mandamientos de Dios. Jamás, jamás. Esa es la miseria, olvidarnos de los mandamientos de Dios. Y quiero que venga conmigo al Salmo 119, versículo 93. Y dice aquí la palabra: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y usted se encuentra por toda la escritura que una de las cosas que más a Dios le dolió en su corazón fue que el pueblo se olvidó de sus mandamientos, se olvidó de su palabra, de obedecer las ordenanzas, los estatutos, los decretos que Dios nos dejó. Mire, y hay gente, y esto es una mentira del diablo, porque hay gente que cree que vivir la Biblia, obedecer la palabra de Dios es imposible. Y yo quiero decirles algo. ¿Ustedes creen que Dios es malo? ¿Creen ustedes que Dios se equivocó de libro o de instrucciones para nosotros y nos dio unas cosas que son imposibles de cumplir? Si usted cree eso, entonces usted lo que está diciendo es: Dios, te equivocaste y nos dejaste el libro equivocado. Pero yo no creo eso, porque Dios no se equivoca, porque Dios es santo, Dios es perfecto y Él nos dejó la palabra. Y yo creo que los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas que Él nos mandó a que nosotros vivamos se pueden cumplir. El enemigo es el que ha sembrado eso en el corazón, en la mente de las personas, de que nadie puede obedecer, de que nadie puede cumplir. Pero yo los animo a que leamos la palabra y nos damos cuenta que los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios no son imposibles de cumplir. Pero el enemigo sembró eso en la mente, colocó todos esos paradigmas y nos hizo creer que leer la Biblia se enloquecía, o que leer la Biblia no la podía sino unos cuantos y con una revelación y una sabiduría por allá. No, señor, porque acuérdese que la palabra de Dios fue escrita para todas las personas, para los que saben y para los que no saben, para los ricos, para los pobres, para los altos, para los bajitos. Y Dios le habla a todos por igual, y el Señor se expresó de tal manera que todo el mundo lo entendía. ¿Sabe cómo habló Jesús? Por medio de parábolas, el método más sencillo de explicar una verdad y que la gente lo entendiera. Y usted dice: ¿cómo así, pastor? Sí, porque el Señor, cuando quiso hablar de la fe, Jesús, que dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, entonces le dirías a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. Mire cómo era de fácil, cómo era de sencillo. Y por eso la palabra es uno de los libros más fascinantes que hay. Y les digo, aún hasta sencillos de leer y de obedecer, porque es el amor de Dios derramado ahí en unas letras que inspiró a más de 40 hombres para que escribieran. Entonces, ¿de qué no nos podemos olvidar? De los mandamientos de Dios.
Número 2, ¿de qué no nos debemos olvidar? De las maravillas que han visto nuestros ojos. Y quiero que venga conmigo a Deuteronomio, capítulo número 4, versículo número 9. Y mire lo que dice acá. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Y mire lo que dice el Señor. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabe de qué no nos podemos olvidar nosotros? De todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, si yo les contara a ustedes todo lo que Dios ha hecho con mi vida, con mi familia, y yo sé y estoy convencido que Dios también ha hecho muchas cosas con ustedes. ¿Cuántos de ustedes que estuvieron enfermos, el Señor los sanó? ¿Cuántos de ustedes tenían una deuda impagable o que no tenían y el Señor proveyó y dio para que pagaran? Mire, yo recuerdo una vez un testimonio que me contó una hermana que quería unas arepas. Quería algo tan sencillo como arepas, pero no sé, no tenía para las arepas o no podía ir, algo así. No recuerdo bien para no inventar la historia. Y yo me acuerdo que ella me contó y me dijo que ya le sabía la boca a unas arepas, pero no pudo hacerlo. Y alguien, no sé, pasó creo que en la tarde y pasó por su casa y un amigo, un familiar, y le dejó un paquete con las arepas que ella tenía, que ella quería. Y yo me acuerdo cuando esta persona me dijo a mí: pastor, yo nunca me olvido de eso, porque yo le dije al Señor esa mañana y le dije: ay Señor, yo quiero una arepa así y así y asá, pero ya no podía, no sé por qué situación. Y ella dijo: y por la tarde alguien viene, toca la puerta de mi casa y dice: ¿cómo le parece que yo iba para tal parte y pasé y estaban estas arepas? Y dije: ve, voy a llevarle estas arepas a Julana de tal. Y ella me dijo a mí: pastor, a mí nunca se me olvida ese episodio, cómo el Señor me concedió ese deseo de mi corazón. Y eso es lo que nosotros no nos podemos olvidar. Y yo quiero decirles a ustedes, si ustedes están enfermos, en necesidad, si están pasando por momentos difíciles, quiero decirles: no se olviden de las maravillas del Señor, porque si Dios lo hizo en el pasado, pues lo va a hacer también en el presente y lo va a hacer también en el futuro, porque el Señor y Dios, el Dios nuestro, es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, y no cambia. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén a esto? Entonces, no nos olvidemos de las maravillas de Dios. No te olvides. Mire, yo quiero decirles y recalco esto. Si alguno está pasando por un momento difícil, en este momento no se angustie. Acuérdese cómo Dios lo libró, cómo Dios lo sacó, cómo Dios proveyó, cómo Dios, ay, hermano de mi alma. Y eso le va a ayudar a saber y a tener fe y confianza en que Dios también en este tiempo lo va a hacer. Amén. Entonces, número 3, ¿de qué no nos debemos olvidar? No nos debemos olvidar de honrar a Dios. Y usted dice: ¿cómo así, pastor? Sí, no nos debemos de olvidarnos de honrar a Dios. ¿Y cómo honramos nosotros a Dios? Quiero que venga conmigo a Proverbios capítulo número 3, versículo 9. Y mira lo que dice acá. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mira el versículo 10 lo que dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Wow! ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el Señor? No te olvides de honrar al Señor tu Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a honrar a Dios? Obviamente guardando sus mandamientos, no olvidándonos de sus milagros, de sus maravillas, de sus prodigios que ha hecho con nosotros. Pero a Dios también lo honramos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Porque acuérdense que el capítulo que empezamos leyendo al principio de Deuteronomio, en el capítulo, oiga bien mi hermano, en el 8, el versículo número 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces nosotros no nos podemos olvidar de honrar
a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y en este tema hay gente que dice, ay, ya se puso maluco el mensaje, pero no se me vaya a ir, no se me vaya a desconectar aquí de la conexión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que de todo lo que Dios nos da, nosotros debemos apartar lo que es de Dios. Debemos honrar a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor llene nuestros lagares, nos bendiga. Mire, ¿sabe cuánta gente se ha olvidado de honrar a Dios con sus ofrendas y con sus diezmos? Con el pretexto de que Dios no necesita, con el pretexto de ¿para qué? Para que los pastores vivan vivido. No, el reino de los cielos se tiene que establecer, y ustedes y yo somos los encargados de que avance el reino, y nosotros honramos a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Así que, mis queridos hermanos, no se olviden que el que nos da la fuerza, el que nos da la sabiduría, el que nos da las conexiones para hacer riquezas es el Señor, y de todo lo que Él nos dé debemos apartar lo que es de Dios. ¿Para qué? Para honrar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestras primicias. Por eso es que yo nunca permito que nadie venga a decir, ay, sí, hay que llevar la ofrenda, hay que llevar el diezmo para ayudarle al pastor a que pague la luz o el agua de la iglesia. No, señores, porque MDS depende de Dios. Si usted lo va a ser fiel con sus ofrendas, va a ser fiel con sus diezmos, es porque usted va a honrar a Dios con lo que Dios le ha dado, mis queridos hermanos. Así que sigamos adelante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, así que honremos a Dios. Y sabe que les voy a decir una cosa: cuando ustedes honran a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, wow, ¿sabe que prometió el Señor? Abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobra y abunde. Y yo le voy a decir, ese diezmo, esa ofrenda trae protección a su economía, entra bajo una cobertura y Dios guarda, aumenta. Wow, esto muchos tienen testimonio, y por eso es que hay gente que Dios la bendice y la prospera, porque ha tomado la mejor decisión de honrar a Dios con todo lo que Dios le ha dado. Amén. Y quiero llevarlos a otro versículo, Isaías capítulo 51, versículo 1. Y mire lo que dice: oíme los que siguen la justicia, los que buscan a Dios. Mirad, oiga bien esto. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. ¿Sabe por qué estamos leyendo este versículo? Porque el punto número 4 de lo que no debemos olvidarnos es: no debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Mire, y yo quiero decirles esto: no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Qué tristeza, mis queridos hermanos, cuando la gente se olvida de dónde lo sacó el Señor. Mire, hay gente que en el pasado comían tierra, literal, que comían del coco de la basura, y hoy Dios los ha bendecido, hoy Dios les ha dado la sabiduría, hoy Dios los ha prosperado, y muchos ya no quieren comer un arroz con huevo porque ¿qué tal? Pero se les olvidó que antes comían de la basura. Y este es, mi hermano, el punto número 4 de que no nos debemos olvidar. No nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Usted no se puede olvidar. Y quiero volver a leer Isaías 51, versículo 1. Dice: oídme los que siguen la justicia, los que buscan a Dios. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y hoy quiero que usted, si hoy está en bendición, si hoy tiene su familia, si hoy pudo recuperar a sus hijos, si hoy está avanzando en el reino de Dios y Dios lo está llenando de su gracia, quiero que usted mire al hueco de donde Dios lo sacó. Quiero que usted mire a esa cantera de donde Dios lo sacó. ¿Cuánta gente Dios la sacó de las drogas? ¿Cuánta gente Dios la sacó, mi hermano, del mundo perdido? ¿Cuánto? Y hoy muchos se han olvidado de eso. Mire, una de las cosas que Dios más le advirtió al pueblo era que no se olvidaran. Y nosotros no nos podemos olvidar nunca de dónde Dios nos sacó. ¿Sabe para qué? Para que no se nos
enorgullezca el corazón y para que no creamos que somos fuertes, para que no creamos que somos los invencibles. Mire, en la Biblia habla de que las cicatrices del Señor, las marcas del Señor están ahí para acordarse. Y quiero decirles que cuando hay personas que han pasado por cirugías, por accidentes, siempre quedan cicatrices. Y esas cicatrices nos recuerdan de dónde nos sacó el Señor y qué vivimos, qué pasamos. Yo tengo una cicatriz en mi mano izquierda y yo siempre que la veo me acuerdo que se me cayó un día un muro pequeño encima en la mano y me quedó ahí. Y siempre me acuerdo eso. Y tengo una cicatriz en el dedo medio de la mano derecha. Y cuando estaba niño pequeño, yo recuerdo que estaba un tío mío que ya falleció, que llama Luis. Y el tío estaba pelando café, esa peladora de café. Y yo recuerdo que él estaba ahí echando. Y yo de niño chismoso metido. Entonces veía cómo esos rodillos daban vueltas. Bueno, los que conocen esto. Y yo me acuerdo que yo le metí como un palito ahí en esos rodillos. Y yo metí la mano y la mano se me fue y me agarró el dedo medio de la mano derecha. ¡Ay! Y me lo abrió un pedazo ahí y me quedó, y yo recuerdo cómo me salió sangre y cómo el tío corrió, me apretó, me amarró, etcétera, etcétera. Y yo cada vez que veo esa cicatriz, yo me acuerdo que no se puede meter el dedo por donde no se debe. Y eso es lo que Dios nos quiere dejar. Y por eso cuando mis hijos van a meter el dedo en alguna parte y les digo yo, cuidado, no metan el dedo porque mire, a mí me pasó esto. Entonces todas esas cosas nos hacen recordar de dónde el Señor nos sacó. Y no nos podemos olvidar, por favor, queridos amigos y hermanos, les hablo desde lo profundo de mi corazón. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No importa que empecemos a dormir en camas cómodas con sábanas de seda y empecemos a dormir en almohadas de plumas de ganso o de yo no sé qué cosa. No te olvides que antes tu almohada fue una piedra o fue un zapato viejo que colocabas. Por favor, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Número 5, ¿de qué no nos debemos olvidar? No nos debemos olvidar de ayudar a nuestros padres, de ayudar a nuestros papás, de honrarlos. Porque hay muchos hijos que se han olvidado de ayudar a los viejos y hay que ayudarlos. A lo mejor no tenemos mucho para sostenerlos, porque yo trato de ayudar a mis papás, a mi mamá, y trato de hacer, no puedo más porque tengo una familia y pues no me alcanza mucho, pero en lo que puedo siempre trato de ayudar. Y quiero que venga conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo número 7, versículo 11 al 13, de este principio de no olvidarnos de ayudar a nuestros papás. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios con lo que los pudiere ayudar a ustedes. Versículo 12. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Versículo 13. Y entonces anulan la palabra de Dios para, óigame bien, transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos. ¿Sabe a quién el Señor le estaba hablando? A los fariseos. A esos fariseos religiosos que obligaban a la gente a hacer cosas, y cada vez que una persona del templo que tenía a sus papás en necesidad y que ellos decían: voy a ayudar a mi papá, voy a ayudar a mis papás que están en necesidad, salían los fariseos y le decían: no, ustedes no pueden hacer eso porque tienen que dar esta plata para pagar los gastos del templo, para hacer aquello. Y el Señor les dijo: ustedes hacen esto y ustedes con esto violan la palabra de Dios, violan el mandamiento de Dios para transmitir sus tradiciones mundanas y egoístas y ávaras. Y nosotros no nos podemos olvidar de ayudar a nuestros padres si ellos están en necesidad. Y muchos se olvidan. Mire, a mí me da risa que mi esposa siempre le vive diciendo a mis hijos cuando ella le pide ayuda: ven muchachos, ayúdenme a lavar la loza o ayúdenme a hacer esto. Y ellos
ellos, ay no ma, y entonces ella siempre le acuerda, no se les olvide que cuando estaban pequeños yo les limpiaba la cola, les limpiaba el popó, les colocaba pañal limpio, los bañaba, y ellos dicen, ay mamá tan cansona, y ella siempre les dice eso para que no se olviden quién los cambió, quién los aseó, quién los limpió, quién se trasnochó con ustedes. Así que yo les digo a ustedes, mis queridos hermanos, Dios nos manda en la palabra a no olvidarnos de nuestros padres, y si están en necesidad, pues mucho más. Número 6. ¿De qué no nos debemos olvidar? No nos debemos olvidar de los necesitados, de los presos, de los pobres, de los que están desnudos sin ropa. Anote este versículo, Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Usted lo va a leer. Y ahí habla de no olvidarnos de los presos, de los enfermos, de los necesitados, de los pobres. No se olviden de ellos. Y número 7, para ya ir terminando, ¿de qué no nos debemos olvidar? No nos debemos olvidar de nuestros pastores. Y quiero que venga a Hebreos capítulo 13, versículo número 7. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mire, yo les quiero decir esto y no lo hablo para mí. No lo hablo porque yo sea pastor y les esté tratando de mover a ustedes, pero por favor, no se olviden de sus pastores, no se olviden. Y este versículo, la palabra del Señor nos manda eso. Y vuelvo a leerlo, dice, acordados de vuestros pastores, que ¿qué hicieron? Que os hablaron la palabra de Dios. Y miren lo que ustedes deben de hacer. Ustedes deben de hacer, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Porque yo también sé que hay algunos pastores que no han dado buena conducta. Yo sé que hay algunos pastores que no han sido modelos ni ejemplos. Yo también tuve líderes y conocí que por Dios no son dignos de imitar. Pero si ustedes tienen un pastor y ustedes pueden considerar y mirar el resultado de su conducta, ¿qué dice la palabra? E imiten su fe, o sea, su vida, su conducta. A lo mejor su pastor no es tan preparado y profesional y a lo mejor no tiene tantos cartones como los que tiene usted pegados en la pared, pero acuérdese en una cosa, ellos nos hablaron la palabra de Dios y nos guiaron por este camino. Por eso es que a mí me da rabia cuando la gente dice, ¿y para qué ir a la iglesia? Y los pastores son ladrones. Pero gracias a estos hombres que han dedicado su vida, que han sembrado su vida a estudiar, a orar, a la palabra de Dios, muchos hoy están en el camino de la bendición, están en el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Y sabe qué han hecho muchos? Se han olvidado. Y vengo al caso de la señora que comenté al principio. Cuando me vio, ella se acordó, me saludó, me abrazó, aunque yo todavía sigo sin acordarme quién es ella, porque en el camino hemos ayudado a mucha gente, pero ella le decía a la compañera que venía con ella, y le decía, él fue el que me ayudó cuando estaba en necesidad. Y hoy quiero decirles, no se olviden de sus pastores. Hay gente que se va y se van a otros lugares y se olvidan. No se olviden de sus pastores. Acuérdense de ellos, que le enseñaron la palabra de Dios. Y más, si son pastores buenos, pastores dignos de imitar, pastores honestos, sinceros, no perfectos. Porque si no cogíamos de una pata, cogíamos de la otra. Si tenemos esto bonito, pues tenemos lo feo. Pero acuérdense de ellos. Y les voy a dejar una ñapa. Y esta ñapa es para los jóvenes. Oiga bien, jóvenes, y quiero decirles esto. Eclesiastés capítulo número 12, versículo 1. Y esto va para los jóvenes o para los que se sienten también jóvenes. Y esta es la ñapa de que no nos debemos olvidar. Mire lo que dice acá, versículo 1 de Eclesiastés capítulo 12. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y este mensaje va para los jóvenes. Si hay jóvenes que me están escuchando, que yo sé que sí, porque tenemos una audiencia muy joven. Y yo sé que también hay niños que nos están escuchando. Y quiero decirles a ustedes, muchachos, a ustedes jóvenes, a ustedes niños que me están escuchando, esta es la ñapa para ustedes.
ustedes. Y mire lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés. Vuelvo a leerlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe qué es lo que te estoy diciendo, joven, niño? Acuérdate del Señor tu Dios, de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, antes que vengan los años en los que digas, no tengo contentamiento. Antes de que vengan esos tiempos difíciles, acuérdate ahora en tu juventud de tu Creador. No creas que buscar a Dios es lo más aburrido. Buscar a Dios es lo más fascinante. Acuérdate de tu Creador. ¿Y qué tal ahí donde está? Si cierra sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias y te bendecimos en este día, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú quieres que vivamos una vida abundante, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara, Señor. Como dice el dicho popular, más claro no puede cantar un gallo, Señor. Clara como el agua. Señor, mi Dios, ayúdanos en este día. Danos la fuerza para vivir esa vida abundante que tú, Señor, has planeado para nosotros, Dios. Hoy te pido, Señor, que estos principios que tú nos has dado en tu palabra, Señor Dios de los ejércitos, estén grabados en la tabla de nuestro corazón. Que se escriban allí con letras, Señor, de oro, que no se puedan nunca borrar, mi Dios amado. Hoy te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estos principios para tener una vida abundante, Señor. Refrenar la lengua. Señor, ayúdanos a que esta lengua no nos traicione, a que esta lengua, Señor Dios de los cielos, no nos haga cometer errores, no la haga embarrar, Señor. Padre, ayúdanos también a tener una vida de constante perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer proceso. Ayúdanos, Padre, te lo pido en esta hora, a restituir, Señor, a tener una vida de restitución y pagar el daño que se ha cometido, Señor. Y asimismo hoy te pido, Dios, que declaremos la palabra, que la declaremos sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos, sobre nuestra ciudad. Y hoy, Señor, este principio de no olvidarnos, que no nos olvidemos de ti, Señor, que no nos olvidemos de tus maravillas, de tus prodigios, que no nos olvidemos de tus mandamientos, que no nos olvidemos de honrarte con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, que no digamos en nuestro corazón que fuimos nosotros, que fue nuestra sabiduría o nuestro poder lo que logró conseguir toda esta riqueza. Señor, que apartemos lo que es tuyo sin dolor ni rabia, sino con amor, porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre, Señor. Ayúdanos, Dios, a apartar cada vez que tú nos bendigas nuestros diezmos y nuestras ofrendas para honrarte y devolverte una pequeña parte de todo lo inmenso que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Dios, a no olvidarnos de los necesitados, de los pobres, de los presos. Ayúdanos a no olvidarnos de la necesidad de nuestros padres y que las suplamos y les ayudemos, Señor. Ayúdanos, Dios, a no olvidarnos, Señor, mi Padre, Señor, de nuestros pastores, que no nos olvidemos de ellos, Señor, que nos acordemos que ellos nos enseñaron la palabra de Dios, que no solamente, Señor mi Dios, nos acordemos cuando estamos en necesidad o que necesitamos oración. Voy a llamar al pastor a decirle que ore por mí o a ver qué me aconseja. Que nos acordemos también cuando estemos en la abundancia, cuando estemos comiendo de lo que no plantamos, que nos acordemos y digamos, ¿será que el pastor sí tiene comida? Voy a ayudarlo, voy a darle, porque ese hombre o esa familia ha bendecido mi vida. Cuando estén en la abundancia, acuérdense de sus pastores, no se olviden de ellos. Y si son buenos, imiten su fe, imiten su fe. No, mire mi hermano, no se vayan por otro lado. Si son buenos y su conducta es buena, imiten su fe, porque eso los va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y te pido, Señor, por los jóvenes que me están escuchando, por los jóvenes de la iglesia, por los niños de la iglesia, Padre. Acuérdese, niños, de su Creador.
Creador. Acuérdese, jóvenes, de su Creador antes que vengan los días malos, antes que vengan los años en que ya no tengas contentamiento, antes que vengan esos tiempos difíciles y que tú te hayas arrepentido de muchas cosas. Hoy acuérdate, tú que tienes el privilegio, acuérdate de tu Creador. No te olvides de ellos. Señor, ayúdanos, Dios, y danos la fuerza y el denuedo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor.